Bendecido sea el eterno nombre del Señor y bendecido sea el ungido de Dios, José Benjamín Pérez. Estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él hace por nosotros. Y yo soy quizás uno de los más agradecidos, de los más bendecidos del Señor, porque me ha permitido vivir hasta este tiempo. Estar con el hermano Branham en su ministerio, mientras que él vivía, repartiendo sus mensajes por diferentes países. Y después, yo estaba en un viaje cuando el hermano Branham tuvo el accidente y me llamaron, creo que estaba en Perú en esa época o en Bolivia, por ahí. Me dijeron, regresa porque el hermano Branham tuvo un accidente. Y estuvo ahí entre la vida y la muerte como unos 6 o 7 días. Y nosotros pues confiando que el Señor haría algún milagro, pero después, cuando partió el hermano Branham, pues estuvimos esperando la resurrección de él. Tuvimos meses que preguntábamos todos los días, ¿ya resucitó? No, todavía no. Y yo no sé si la familia de él también estaba esperando lo mismo, porque recuerden que él murió en diciembre, creo que fue el 24 de diciembre en la mañana, y lo enterraron fue en abril, así que tuvo varios meses, que ellos lo tuvieron allí en una gabela congelado ahí, sin tocarlo. No recuerdo, quizás Rudy pueden conseguirme allí en qué fecha de abril lo enterraron, fue el entierro de él. Yo digo, bueno, algo estaban ellos esperando. El hermano Branham había dicho, hablado muchas cosas, parecía que él era la persona que tendría que recorrer ese camino de nuevo. Recorreremos esta senda una vez más. Pero no era William Branham, era el que estaba hablando en William Branham. El 11 de abril del 66. Si murió en diciembre del 65, el 24, imagínense ustedes, algo estaba pasando ahí. ¿Por qué dejarlo ahí? Pues nosotros tuvimos también igual. Pero después ya me llamó el hermano William, me dijo que fuera a Puerto Rico, que había una etapa que se abría. Y yo fui y me dijo, Miguel, pues no hay que esperar eso, porque cuando Dios termina con una persona, ya se lo lleva. No hay registro en la Biblia que diga que vuelve a traer esa persona para cumplir alguna parte del trabajo que le faltó, sino que cuando se lo llevó, pues Dios tiene. Él me dijo, recuerda lo que dice el hermano Branham, Dios es morfe, Dios va cambiando de forma, Dios va cambiando de cuerpo. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, pero ya en otro hombre. Y ahí estaba Gabriel hablándonos sobre las buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva que Gabriel nos estaba dando? ¿Quién de ustedes sabe cuál era la buena nueva? Porque le dijo, yo vengo con una buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? La segunda venida del Señor. Y el hermano William nos dijo en varias ocasiones que la única esperanza que había para la iglesia y para todo ser humano era la segunda venida del Señor. Y nosotros
oíamos al hermano William y creíamos que el hermano William era esa persona. Pero cuando nos sorprendió ahí en el año 2016, en la reunión de rabinos, no sé si Rudy estaba ahí en esa reunión, eso fue en Argentina, mi esposa sí estaba, y él se paró ahí delante de los rabinos y les dijo: yo he sido enviado de la presencia del Señor. ¿Quiénes son los ángeles que están en la presencia del Señor? ¿Algunos de ustedes saben? Gabriel y Miguel. Y he sido enviado de la presencia del Señor para dar estas buenas nuevas que estoy dando. Esta buena nueva era la segunda venida del Señor. Y dijo: yo no puedo perder tiempo ni con gentiles ni con judíos. Tan pronto como yo termine o dé mi mensaje, yo me regreso a la casa de mi Padre Celestial. No dijo: me llevo la iglesia. Así que no fue el que vino a buscar la iglesia, porque el Señor en su segunda venida viene por su iglesia. Viene como ladrón en la noche para... Eso ustedes lo ven en la Biblia, para llevarse su iglesia. Así que Él no dijo, sino tan pronto como termine de dar mi mensaje, y le dijo: ustedes los judíos, si no los reciben, pues ¿qué va a acontecer? ¿Recuerdan lo que hizo Hitler? Hicieron que quisieron acabar con todos los judíos. Si no aceptan al Señor en su segunda venida, van a perecer todos. Y el traductor se paró y dijo: yo no puedo. Estaba traduciéndole en hebreo a ellos. El hermano William pues estaba hablando en español, pero él lo estaba traduciendo en hebreo. El rabino le dijo: no puedo traducir eso. Eso es muy fuerte. Si no los reciben en su segunda venida, van a perecer todos. La única esperanza que les queda es esa. Y él no quiso traducirlo. Pero la gente le dijo: sí, ¿qué fue lo que dijo? No. Bueno, el Señor nos habló toda esa profecía. El hermano William nos habló de que en la carpa habría la culminación del programa de Dios. Nos dijo que en la carpa se iban a predicar los truenos. Nos dijo que en la carpa se iba a enseñar lo que nos daría la fe de rapto. Bueno, él nunca predicó los truenos, ni nos dijo: estoy dándole la fe del rapto. Dijo: el que viene, dice, ese enviado de Dios, él nos dará la fe del rapto cuando él venga, cuando el Señor venga en su venida. Y en algunas partes decía: cuando Jesús venga. Pero entonces la gente diría: pero bueno, si la Biblia dice que Jesús no viene a poner sus pies aquí en la tierra, no esperará en el aire. Entonces había contradicción. Pero es el Señor Jesús o el Señor Jesucristo viniendo en otro velo de carne. Es el mismo Señor, pero en morfe. Miren ustedes qué tremendo, y que Dios me haya concedido a mí el privilegio de poder vivir ya cachichén, poder vivir hasta los 94 años, aunque el hermano William me dijo un día: usted tiene más de esa edad, más de la edad que tiene escrita ahí, más. Y yo sí me dijo: sí, averígualo. Bueno, él sabía, ¿no?
Bueno, en esa tierra donde nosotros nos presentaron, a mí me presentaron, me llevaron de la ranchería donde estábamos, al pueblo, el pueblo más cercano, y caminamos como unos 15 kilómetros a pie con mi papá. Ya era un muchacho como de 5 o 6 años. Y cuando llegó allá al alcalde, porque era el que nos anotaba, yo entendía que la presentación, que presentarlo era que le íbamos a dar la mano al alcalde. Y ¿cómo está usted, señor alcalde? Dice, comisario, no se llamaban alcalde, se llamaban comisario, el comisario, pero jefe civil o comisario lo llamaban también. Y bueno, entonces él llegó y dice, bueno, para ellos era como celebrar una fiesta, iban tomando. ¿Y cuándo nació? Dice, ese yo, anótele cualquier cosa, compadre, ahí, porque yo ni me acuerdo. Entonces imagínense. Pero bueno, gracias al Señor que Dios me permitió vivir para ver al Señor glorificado en un ser humano sencillo. Y William nos los había dicho, lo que pasa es que nosotros no le pusimos mucho cuidado, pero William nos había dicho, si él en su primera venida vino en un carpintero, no se extrañen ustedes que en su segunda venida venga también en un constructor. Y justamente lo que estudió Benji fue carpintería. ¿Por qué? Eso era lo que él le gustaba, carpintería, ebanistería, y con su padre que era constructor, con él estuvo ahí trabajando. Y miren ustedes qué cosa grande ha hecho el Señor. Yo espero que usted se sienta feliz, agradecido a Dios, contento de que ha podido ver al Señor en su segunda venida. Gracias al Señor por eso. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. Aquí vamos. No estamos muy cerca. Aquí. Muy bien, hermanos. Ha sido para mí una bendición poder estar acá en Guatemala, porque fue el ungido que me llamó que iba a tener actividad en Honduras y en El Salvador. Y para Guatemala viene cualquier ratico de esto. Que Dios les conceda y le conceda a nuestro hermano Eduardo lo que está buscando, el lugar que está buscando, bien grande, y que pueda el ungido de Dios venir ahí a ese lugar. Todo es posible. En algún momento Él estará por aquí. Bueno, para mí el gozo tan grande de que estuve, y después yo dije, bueno, estando en El Salvador, voy a pasar por ahí, por Guatemala, porque siempre acá me hacen un chequeo. Aquí fue que me hicieron el trabajo de la dentadura, y cuando yo tengo alguna fallita, alguna cosita, casi siempre vengo y ellos me ven, me revisan, me chequean. Y yo dije, aprovechando que estoy aquí, yo creo que ni 25 minutos gastó el vuelo, porque iba apenas subiendo cuando dijo, ya estamos descendiendo. Y yo, bueno, por tierra son como 4 horas o más. Y sin embargo, así, es un brinco. Y bueno, yo dije, aquí estamos tan cerca. El hermano Rudy nos consiguió por ahí una cita con el doctor.
Realmente lo que hicimos fue un chequeo, más nada. Pero muy contento porque pudimos estar. Él me había invitado para visitar a un hermano que se llama Feliciano. ¿Tú no estuviste allí? Ahí donde Feliciano. Aquello estaba lleno. El salón se le llenó y había gente afuera parada que no tuvieron dónde sentarse. Se quedaron afuera del salón, parados, así que aquello no sé de dónde salió de aquel campo tanta gente. De tal manera que había una bendición muy grande ahí. También tuvimos con el hermano Adán y fue una bendición muy grande también allí donde el hermano Adán, una conversación con los hermanos que para mí fue algo muy edificante y muy hermoso. Y ahora este privilegio de estar aquí con ustedes que pudieron vencer. Ustedes son vencedores, porque había obstáculos por todos lados para llegar, por eso no está toda la congregación aquí. Pero siempre hay gente que vencen, porque el vencedor tiene que conseguir resistencia. Un vencedor es uno que consigue oposición, consigue resistencia, lucha y no se da por vencido, sino que lucha y obtiene la victoria. Ese es un vencedor. Bueno, yo doy gracias a Dios que me concedió estar con este grupo de vencedores. Yo creo que mi esposa también se siente muy contenta, muy agradecida. Estoy muy agradecido a Dios por ella, por toda la ayuda que me da. Estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo para eso. Y gracias a Dios que el ungido siempre nos escribe. En uno de estos días, no creo que fue para el domingo pasado, creo, que él siempre me escribe y me da ciertas instrucciones. Y entonces veo un mensaje de él y yo digo, oye, hay un mensaje del ungido aquí. Déjame ver qué instrucciones nos da. Y cuando oímos, no había nada de ningún, porque siempre mira esto, se lo va a hacer así, así, y algún canto, y aquí yo voy a hablar de tal cosa para que tú sepas por qué línea voy. Casi siempre esas son las instrucciones, pero resulta que no, fue puras bendiciones. Comenzó a bendecirme y empezó a hablar cosas que yo no había oído antes. Yo dije, oye, pero esta bendición yo no la había oído, no sabía. Bueno, pero yo creo todo eso, todas esas palabras y todo eso que él dijo que así va a ser, así va a ser. Yo estoy muy agradecido, me sentí muy feliz, pero digo, Ruth, fíjate, el ungido aquí me escribió para bendecirnos. Y yo me siento muy agradecido por las bendiciones de este personaje. Yo estoy muy feliz. En este tiempo en que estamos, como en todos los tiempos, Dios siempre ha tenido un instrumento por el cual hablarle a su pueblo. Ustedes conocen eso en la Biblia, que la Biblia dice que no hará nada el Señor si primero no lo revela a sus siervos, los profetas. Así que Él siempre ha tenido un profeta, un instrumento. La boca de Dios son los profetas. Y esto que nos decía el hermano William cuando hablaba de un sumo sacerdote, que le decía, un sumo sacerdote es un representante del pueblo delante de Dios. Esa persona puede interceder a Dios por el pueblo.
Pero un profeta es un representante de Dios ante el pueblo. Es el instrumento que Dios usa para expresar su voluntad, para expresar qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere. Eso es un profeta. Entonces nosotros sabemos que tenemos esta bendición de tener este instrumento por el cual Dios nos está hablando. Y como nos dijo el mismo ungido en una ocasión, que cuando Dios habla, Dios espera que todos sus hijos, todo su reino, le ponga atención a lo que Él está hablando. Aunque sea sencillo, aunque parezcan cosas sencillas, no importa, pero debemos ponerle atención. No puede una persona menospreciar lo que Dios habla, sino atenderlo, obedecerlo, porque para eso es que Dios habla, para que le obedezca. En este folletico que estuvimos repartiendo, ¿dónde fue que lo repartimos? Eso fue estuvimos repartiendo un paquete allá donde Dorca, estábamos ahí en el almuerzo con Dorca, y habían unos pastores y habían muchos hermanos y teníamos un paquete de esto. Pero yo creo que esto lo han repartido aquí, ¿verdad? Esto se ha repartido aquí a todos los hermanos. Así que ustedes tienen que tenerlo por ahí. Esto es para cargarlo en la Biblia. El mío se me quedó en el maletín de Ruth y el tuyo también. Pero este es para que uno lo cargue siempre en la Biblia y lo lea, porque son consejos de Dios. Y esto es lo que yo quiero en este momentico. Yo no voy a hablarle nada de mí, sino a leerle todos esos consejos que Él nos dio en este folleto. Este folleto donde yo lo vi por primera vez fue en Chile. Yo no lo vi, ¿verdad, Jesús? Que ahí lo estaban repartiendo. Y después lo vi en otros países que lo estaban repartiendo. Y ya ustedes lo repartieron aquí a todos. Y los que no lo tienen, hablen con Eduardo Cubur y consigan uno. Bueno, toda esta palabra que Él nos habla es necesaria para nosotros. Aquí dice que la palabra con que Él introduce aquí, dice, deja que el Espíritu Santo se mueva. Deja que el Espíritu Santo fluya, Señor, en tu pueblo. Qué tremendo, ¿no? Asiéntate en cada corazón. Esto es bien bonito. Escudriñanos, Señor, para que sepamos si en nuestro corazón hay algo que no está bien. Si hay algo que no está bien, que el Señor nos escudriñe y nos ayude a sacar eso. Nosotros queremos estar agradando a Dios en todo. Y aquí, al final, Él dice, nuestra parte en las actividades es orar a Dios, tener comunión con Dios en la quietud del Espíritu. Y en la oración, luego en la alabanza, le damos a Él loor, alabamos y glorificamos su nombre. Y luego recibimos de su palabra. Nosotros lo que le damos esta oración, le damos esa alabanza,
ese loor, glorificamos su nombre y de él recibimos su palabra, todo en orden. Qué bonito, ¿verdad? Con eso empieza el folleto. Y aquí toma aquí una parte del estudio 434, la importancia de la alabanza. Y él dice, ahora vean ustedes cómo la novia estaría recibiendo en este tiempo final ese avivamiento que traerían los truenos, y así la estremecería, la avivaría para obtener esa fe de rapto, y así podemos ver la importancia de la alabanza. Déjenme sacar los lentes para ir leyendo mejor. Ven ustedes lo que él nos está hablando, la importancia de la alabanza. Bueno, antes de seguir adelante quería mencionar que había un hermano que nos visitaba, el hermano Noé. No es de aquí de Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde está? Allá está el hermano Noé Monterroso, ¿no es? Y acá tenía tiempo que no lo veía, estaba por allá pero es un privilegio poder tenerlo por acá. Bueno, ahí lo puedo ver mejor ahora por la pantalla, ahora sí. Muy bien, sí, igualito, no ha mermado nada. Un montón de años que yo lo conocí, como unos 40, 50 años, y sigue igualito. Que Dios te bendiga, Noé. Hay tres cosas que uno ve en la Biblia por la cual Dios creó al hombre. Una de ellas es porque Dios quería tener un ser con el cual tener comunión, conversar con él. Y ustedes ven en la Biblia que dice que en las horas de la tarde, la suavidad de la tarde, ahí llegaba el Señor a hablar con él, conversar. Quería tener comunión con él. Segundo, él quería una persona que lo adorara, que lo reconociera. ¿Saben ustedes que en la Biblia dice, lo dijo el Señor Jesús, los que alaban, los que adoran al Señor es necesario que adoren en espíritu y en verdad? ¿Y qué más dice ahí la Biblia después de eso? ¿No te acuerdas, Eduardo, después de ese pedacito? Donde dice que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y luego, miren lo que dice: tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios busca esas personas para que le adoren. Quiere decir que esa persona reconozca, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas suyas somos, ovejas de su prado, algo así, dice allí. Él reconozca que Él es nuestro creador, que le adore porque Él es el que nos provee todo. Él es nuestro proveedor. Si Él es mi pastor, nada nos va a faltar. Porque cuando
Hay otro punto también por lo cual él hizo al hombre. Después que terminó el huerto del Edén, le dijo, me cuidas este huerto. Lo dejó para que cuidara el huerto del Edén. Lo dejó para que le sirviera. Entonces la persona tiene tres cosas. Si un hombre o una mujer no está teniendo comunión con Dios, no está adorando a Dios o no sabe adorar a Dios, no le ha pedido a Dios que le enseñe cómo adorar, no le ha pedido a Dios que le enseñe cómo orar, no le está sirviendo a Dios, ese hombre, esa mujer están descarriados. Están fuera del propósito por el cual Él hizo al ser humano. Lo hizo para eso. Si la persona no está haciendo eso, es una persona descarriada. Es una persona perdida. Porque lo importante es estar en comunión con Él, siempre que esa comunión sea agradable, no que usted se ponga a orar y está pensando en otras cosas, no se está dando cuenta delante de quién está, no está reconociendo a qué personaje usted está adorando. Y está fastidiado. No, esto está muy largo ya. Ya tengo más de 5 minutos orando. Y ustedes ven que Jesús pasaba noches enteras orando. Búsquenlo en la Biblia para que lo consigan. Que en vez de se iba y pasaba noche, era agradable para él hablar con su Padre, alabarlo, reconocer a su Padre y glorificarlo, hablar con Él. Y eso no le cansaba, eso a los apóstoles los puso, Él le dijo, oren aquí mientras que yo voy y oro allí. Cuando vino y dijo, pero ni siquiera una hora pudieron orar conmigo. ¿Cómo los consiguió Rudy cuando regresó? ¿Los consiguió qué? Durmiendo. Estaban los 3 apóstoles que él le dijo, vengan para que oren conmigo. Se fue un poquito más adelante y comenzó a orar. Cuando regresó los consiguió rendidos, durmiendo allí a pata suelta. Él le dice, pero ¿cómo? No han podido ni siquiera orar conmigo ni una hora. Ve a ver si consigues esa porción por ahí. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo orar a Dios y que nos enseñe cómo adorarle, cómo hacerlo de una manera grata, agradable, que uno en veces pierda el sentido del tiempo, porque entra con Él, con el Eterno, y servirle a Dios, que ese servicio debe ser voluntario, debe ser de corazón, debe ser con amor, servirle a Él. Mateo 26:40, como dice. Mira, ¿no habéis podido orar conmigo? Una hora. Así que esa hora que él estuvo clamando y orando, estos estaban ahí durmiendo a pata suelta. Entonces, vean ustedes
Y usted dice, y eso eran los apóstoles, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, nosotros tenemos que ver que tenemos que aprender a servirle al Señor y todo esto. Estas tres cosas son fundamentales en la vida de una persona, porque para eso fue que Dios lo creó y lo trajo a usted a la tierra. Y si usted no está haciendo eso, usted está descarriado. Dice, lo cual, dice, la novia estará recibiendo en este tiempo final ese avivamiento que traería los truenos y así la estremecería, la avivaría para obtener esa fe de rapto. Y ahí podemos ver la importancia de la alabanza. Él dice que es importante. Y yo digo, esto es Dios hablándonos por su instrumento hoy. Lo cual cantamos al Señor alabanzas a Dios con salmos, cánticos espirituales, y en las actividades le damos de nuestra parte a Dios nuestra alabanza. Y así Él luego nos da a nosotros ¿de qué? De su palabra. Ustedes tienen el papelito por ahí en la mano, no lo tienen. Lo dejaron en la casa. A mí me pasó igual. Así que no se preocupen. Nuestra parte en las actividades es orar a Dios, tener comunión con Dios en la quietud del espíritu, en la oración. Luego en la alabanza le damos a Él loor, alabamos y glorificamos su nombre y luego recibimos de su palabra todo en orden. Hemos venido aquí a recibir su palabra. ¿Qué están recibiendo ustedes ahorita aquí? La palabra que Él nos ha hablado. Depende de cómo usted la reciba. Usted puede decir, bueno, eso no es tan importante. Pero para Dios sí es importante. Porque vean ustedes, en la visión de la carpa le fue mostrado al reverendo William Branham, que no era en la forma que se hacía en esa edad séptima, palmear las manos, ni nada de eso, en la alabanza, sino que se hacía todo en la quietud. Esa es la gran diferencia entre los miembros de la Iglesia del Señor, de la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vean, porque hay un orden divino para que sea aceptada esa adoración. Ahora miren ustedes, hay una gran diferencia. Y muchas veces nosotros lo oímos en la Biblia y lo oímos en los mensajes y no nos damos cuenta que en el templo de Dios hay una cosa que se llama el atrio, donde se reunían todos los sacerdotes y la gente traían sus animalitos para ser sacrificados, ponían las manos sobre las cabezas del animalito, confesaban sus pecados y esos animalitos ahí eran sacrificados y había un orden, había una manera en que se movía ahí en el atrio, pero cuando entramos al lugar santo ya había otra forma. Ahí en el lugar santo había una mesa de la proposición que llamaban con los panes de la proposición. Esos eran los panes que comía el sacerdote. Y en esa mesa ahí también tenían los 7 luces del candelabro que representaba las 7 edades de la iglesia. Y en ese lugar
tenían un movimiento de los sacerdotes, entraba más de 1, 2 o 3 a ministrar en ese lugar. Tenían el altar del incienso, que también se ponía incienso. Eso es un tipo de la oración. Todo eso, pero había un orden diferente. Ahora, cuando tú pasas del lugar santo al lugar santísimo, ya eso era distinto. Y mucha gente no sabe que la iglesia ha pasado en el atrio que es desde Adán hasta Jesucristo, que Jesucristo es el sacrificio que se hace en el atrio, el sacrificio del cordero, un cordero pascual que así se sacrificaba, que ese sacrificio se hacía sobre un altar de bronce, porque el bronce es un tipo del pecado ya juzgado. Ese altar tenía que ser de bronce tal como Dios lo ordenó. Y de allí en adelante están los 7 mensajeros hasta el 7º mensajero. Ese es el lugar santo. Y había un movimiento de varias personas y de varios sacerdotes. Pero cuando entras al lugar santísimo, entonces ya es otra forma de adoración. Allí no se podía ir con ruido ni con gente conversando, como hacían acá en el lugar santo. Pásame para acá esto, pásame lo otro. Mira, aquí tienes un pan para que comas, aquí tienes un pedazo de carne asada, aquí ya la habían asado ahí en el lugar de sacrificio, porque esos corderos se los comían, ¿no? Pero entonces, acá no, acá es un lugar donde estaba la quietud, distinto. Entonces, aquí nos está diciendo el ungido de Dios, que no es lo mismo cuando ya la iglesia pasó por el atrio, ya la iglesia pasó por las 7 edades de la iglesia. Esas 7 edades, esas 7 lámparas que estaban allí eran 7 mensajeros que estuvieron presentes. Pero ahora tú pasas al lugar santísimo y es un tipo diferente. Para tú pasar al lugar santísimo tienes que atravesar el velo. Si tropiezas con el velo, no vas a poder entrar. Así que ahí hay un velo. Cuando tú entras en la primera parte del lugar santo, ahí tienes un nombre en la puerta, en el primer velo, pero en el segundo velo tienes otro nombre. Y ahí tenemos entonces un orden de adoración diferente. Ya no es, no, yo quiero adorar así, como una vez me invitaron a mí, eso fue allá en Monterrey, un pastor que se empeñó de que habló con una iglesia pentecostal que quería que yo, muchachos, ¿qué le va a servir el mensaje que yo predico a esa gente? Que yo traigo el mensaje de un profeta. Sí, pero ellos me pidieron que querían oír, entonces yo fui y empezaron el culto, la alabanza, y cogieron un corito y con ese corito seguían y repetían y pateaban y repateaban y ahí gritaban y aquello era, y yo, ay Dios mío, yo estaba ahí atormentado del Señor. ¿Cuándo será que este hermano para ese corito? Porque no lo paraba por nada. Y aquello era, quién sabe, yo digo, más de 1 hora, quién sabe, sería menos, pero yo lo sentía demasiado largo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la persona que hemos invitado.
Y yo le digo, hermanos, oye, con ese tormento, con todo eso, ¿cómo podía yo? No, esto no, aquí se siente algo muy, muy malo, muy feo. Entonces le dije a Carlos Torres, que fue con algunos hermanos, le dije, Carlos, voy a pedir aquí a este hermano Carlos con dos hermanos más, que ellos van a cantar una alabanza y nos quedamos quietecitos, mientras que aquel ruido me desaparecía de la mente y yo estaba más calmadito para poder pasar. Yo digo, oye, pero ¿qué ganan esta gente con este alboroto? Ve que aquí nos dice él que cuando el hermano Branham vio en esa carpa, vio algo distinto, vio que la gente estaba en inquietud, había gente llorando, pero había algo muy reverente, había una gran reverencia. Y Dios es un Dios que le agrada la reverencia. Y toda esa cantidad de alboroto y de pateos y de cosas y de gritos, uno por un lado gritaba, el otro también, gritos atormentadores. Entonces, eso no le agrada a Dios. Dice aquí en esta parte que era algo distinto. Acá, si ustedes, Ruth, ¿no conseguiste un folleto de esto? No hay alguno que se lo preste ahí a Ruth para que Ruth lo vaya leyendo. Algún hermano que tenga alguno por ahí. Porque vean ustedes, en la visión de la carpa le fue mostrado al reverendo William Branham que no era de esa forma. Cuando ya tú entras al lugar santísimo de la iglesia es distinto. Estas palabras que nos está hablando el ungido, pónganle atención y léanla continuamente. Dice, no había nada de eso, sino que se hacía todo en la quietud. Esa es la gran diferencia entre los miembros de la Iglesia del Señor de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vean, ya tú tienes que reconocer que ya tú no estás en las edades de la Iglesia, sino que tú estás en el lugar santísimo. Ya estamos en el lugar santísimo. No estamos en el atrio, no estamos en las edades de la iglesia, estamos en el lugar santísimo y aquí en el lugar santísimo todo es diferente, tal como Dios lo ordenó. Dice que una gran diferencia entre la edad de la piedra angular y ahí estaba la dispensación del reino. Vean, porque hay un orden divino que sea aceptado. Porque hay un orden divino para que sea aceptada esa adoración. Si tú vienes con esa gritería y a gritar y a hacer como los políticos que José Benjamín, como dicen en la campaña política, yo estoy contigo, Durano, es tal político que tú haces las cosas bien hechas y siempre las hacen media. Pero de todas maneras no es una cosa política, no es una cosa así, porque si no están bajo ese orden divino y bajo esa manifestación, bajo la obediencia de esa escritura que hablamos allí,
que nos leyó nuestro hermano William de Éxodo capítulo 23, verso 21. Léetelo por allí, el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante, quizás para que sea más completo. Dice allí que el Señor nos manda a su ángel. ¿Para qué? ¿Lo consiguieron? Éxodo. ¿Quién lo consiguió? Ahí lo tiene. Del 20 en adelante. El nombre del Señor está en ese ángel que le envía. Así que en ese ángel está el nombre. Y él requiere reverencia, obediencia. Dios, no seas rebelde, haz como el ángel te dice, oye su voz. Esto es lo que Dios está haciendo hoy, hablándonos. Pero ¿qué está haciendo usted con esa palabra? No le importa, no le da valor, no tiene sentido para ti. Vean, hay que ser obediente, hay que escuchar la voz, hay que hacer todo lo que Él le diga, lo cual luego, vean ustedes, allí dice que será enemigo de sus enemigos, porque vean ustedes, si no dice, porque Él no perdonaría vuestra rebelión. Si usted se rebela y dice, no, yo lo voy a hacer como yo quiera, yo aquí puedo gritar, puedo hablar, puedo hacer lo que a mí me dé la gana, no estás obedeciendo. Y en esa etapa en donde el hermano Branham estuvo viendo todo lo que estaba llevándose a cabo o lo que estaba llevando a cabo el Espíritu Santo en medio de su iglesia, vean ustedes allí que hubo una forma de la cual no se hacía en las edades. Eso como ya el lugar santísimo es otro lugar, tiene otra manera, tiene otro simbolismo, tiene allí la chequina, tiene la columna de fuego, tiene la presencia de Dios, tiene los querubines, es distinto al atrio y distinto al lugar santo. Entonces vean ustedes que esa es una forma en la cual no se hacía en las edades. Por lo tanto, ya se estaba llevando a cabo allí una forma, un orden establecido ya por ese ministerio. Hay un ministerio allí, y ese ministerio allí, ¿qué está haciendo? Está hablando, está enseñando, está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Y está diciendo qué es lo que Dios quiere que se haga ahí. Eso es el ministerio. Está ese ministerio, porque allí ya se estaba en una nueva edad, en una nueva dispensación, y era distinto, y como se hacía bajo la dispensación de la gracia. Ya en la dispensación de la gracia Él permitió de una manera. Habían muchos ángeles que entraron ahí a operar, pero aquí era un solo instrumento, un solo ministerio. Son detalles en donde se va mostrando y se va colocando todo en orden, como fue visto por el hermano Branham, esa etapa del cumplimiento de la visión de la carpa. Así que esa carpa no es una idea, una casualidad. Esa carpa es una visión
que dio Dios para mostrar cómo iba a culminar el programa divino, en qué manera lo iba a hacer, cumpliéndose en la visión de la carpa. Entonces hay un orden. Es más, el hermano William recomendó que en todos los lugares estuvieran conectados con la carpa, hasta en las devocionales. ¿No lo han oído ustedes? ¿Sí habrá alguno de ustedes que lo habrá oído? Estén conectados con esa carpa hasta en los devocionales. Entonces él nos está diciendo de esa carpa que vio ahí el hermano Branham en el cumplimiento de la visión de la carpa. Vamos a leer solamente esa partecita allí, en donde él nos muestra que era suavemente, era quietamente. Miren, en la página 25, párrafo 211, está en el libro de citas. Y me fue dicho a mí en un tiempo atrás, por una visión que el Señor me dio un año pasado, supongo, o ya sea un poco más. Lo tengo escrito en un libro en casa. Él escribió la visión para que no se le olvidara, de un cambio de ministerio. Así que Dios estaba hablando que en el lugar santísimo iba a haber ¿qué? Un cambio de ministerio. Y la gente piensa que es el mismo hermano Branham, y él mismo pensaba, ¿cuándo vendrá ese cambio de ministerio? Y resulta que no es el ministerio del cuarto Elías, sino es el ministerio del quinto Elías. Ese cambio de ministerio que él dice que estaba esperando, que Dios le estaba hablando, era diferente a como él acostumbraba a hacerlo en sus campañas pentecostales. Dice, tiempo pasado estaba en una visión y vi una grande carpa. Era un asunto gigantesco, no había visto en una carpa así. Y quiero que ustedes sepan que no hay en el mundo ninguna carpa de ese tamaño. Eso solo está allí. ¿Se dan ustedes cuenta? Esa carpa no hay. Era una cosa gigantesca. Apenas acababa de hablar y muchas almas estaban en el altar y estaban como llorando, con sus manos alzadas, quietamente, suavemente, y en otra parte dice reverentemente. No sé si en este mismo mensaje más adelante lo dice, pero él hasta ahí paró suavemente. Vean, ahí él escribe, nuestro hermano William, no era al estilo pentecostal denominacional. Allí eran diferentes. Fue diferente la forma de Dios obrar y adorar en el atrio. Fue diferente la forma de Dios obrar en el lugar santo. Y es diferente la forma de Dios obrar en el lugar santísimo. Suavemente dice, no al estilo pentecostal denominacional. ¿Por qué no era el estilo pentecostal denominacional? Porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como leímos allí en el párrafo 1149, dice que no sería una denominación, estaría fuera de las edades, estaría fuera de la dispensación de la gracia, lo cual al irse los mensajeros
se denominaron, sino que era una etapa más arriba, que es la piedra angular, la dispensación del reino. No sería una denominación. ¿Quién sería esto? Moisés y Elías. Y como esos ministerios están en medio de la iglesia, él no permitiría que fueran denominacionalizados. Así que no era al estilo pentecostal denominacional. Esto lo escribió William Soto. Los Rojos lo escribió William Soto con puño y letra. Todo era quieto y suavemente y con mucha reverencia. Reverentemente. Así era. Lo escribió aquí el arcángel que iba haciendo las notas. Todo era quieto y suavemente, con mucha reverencia, reverentemente. ¿Se acuerdan, Ruth? ¿Se acuerdan que nos estuvo contando? No sé en qué país estábamos, si fue en Brasil, que entramos a un lugar donde no, Brasil no era. Era un lugar donde uno me daban cafecitos. ¿Fue Bolivia? No. Estábamos en otro lugar. Y entonces él nos estaba contando de que en una actividad él estaba viendo al ángel del Señor allí al lado. Él lo ve y él dice, en su mente le pregunta, ¿no? ¿Quieres hacer algo? ¿Vas a hacer algo aquí? Esperó. Dijo, esperemos un poquito. Vamos a cantar. Yo no sé si el hermano Gerson estaba allí en esa reunión. No fue en Brasil, no. Brasil no fue. En otro lugar, pero tú no te acuerdas tampoco. Lo cierto es que ahí estábamos pasando ese rato y él nos contó cuando él ve el ángel. Oh, Señor, él entró en aquel temor, aquella reverencia delante del ángel. Y él dice en su mente, ¿quieres hacer algo? ¿Vas a hacer algo aquí? ¿Vas a moverte? ¿Vas a tocar a alguien más? Él se quedó allí esperando. Dijo, cantemos de nuevo un canto, dando lugar. Y el ángel estaba allí y él lo veía. Pero de repente viene alguien y pegó un grito por allá. José, Benjamín, estamos contigo. Dice el ángel del Señor se fue. ¿Cómo haría yo para decirle a esta gente que no hagan esto? Un acto de irreverencia. Nos dañó allí algo. Entonces, él dice que hay que enseñar al pueblo, nos dijo, que sean reverentes, que estamos en otro día, en otra etapa. Estamos en el lugar santísimo del templo del Señor. Y no es para nosotros estar pegando gritos. ¿Tú recuerdas, Ruth, que él nos estuvo hablando de eso ahí? ¿Cómo? Así que él se echa a llorar porque le dolió que irreverenciaran la presencia del ángel y hicieran que se fuera del lugar. Y él echó a llorar
porque él esperaba que allí algo iba a pasar. Pero así dice que echó a llorar. Bueno, es para que ustedes vean que estamos en otro día y la gente no se ha dado cuenta que la dispensación de la gracia terminó, que las 7 edades de la iglesia terminaron, que estamos en el lugar santísimo donde están los 2 querubines, el ministerio de Moisés y Elías y la chequina, el Jesús allí la chequina. Esos 2 querubines con sus alas cubrían allí aquel lugar. Entonces vean ustedes qué importante es conocer el lugar donde estamos, y esto es lo que él nos está hablando aquí y lo que luego el hermano William nos los escribe aquí. Todo era en quietud, suavemente, con mucha reverencia. Era reverentemente, vean, eso va siendo establecido por el pueblo de Dios hasta que llega ya, hasta que se llega ya a esa etapa en donde estaba ya todo establecido, todo en orden, en todos los lugares en donde estuvieron recibiendo esa manifestación, ya sea a través de audio, de satélite o de internet, porque así como él dijo, tengo todo preparado, o tengan, tú estás leyendo, tengan todo preparado para cuando llegue esa etapa, todos estén conectados y recibiendo todo lo que estaría siendo predicado en ese lugar. Y si tiene que ese ministerio salir, pues también de otro lugar se estará transmitiendo y todos estarán escuchando ese ministerio, el cual en cada lugar estarían llevando a cabo esa predicación. Y en cada lugar debe haber ¿qué? Reverencia, no importa si él es en otro lugar, igual, porque vean que todo iba a comenzar en una forma progresiva, con predicación. Bajo esas predicaciones, bajo ese ministerio, se estaría entrelazando allí ya todas las demás etapas correspondientes al cumplimiento de la visión de la carpa. Y ahí nos sigue hablando sobre lo que es el pueblo mayor. ¿Pero qué hora es? ¿Son más de las 8? ¿Ah? Ya casi las 8. Bueno, de todas maneras ustedes tienen que regresar. Yo voy a parar aquí, porque veo que yo voy a tener que venir algún otro día a leerles este otro pedacito que me quedó por aquí pendiente. Cuando venga, sí es verdad que quiero que todos tengan entre sus Biblias y lean todo esto. Aquí empieza él a hablar lo que es el pueblo mayor. Y esto es importante, que nosotros conozcamos todo lo que la voz de Dios nos está hablando, y sigue después con los escogidos de la dispensación del reino, preparándose para la adopción. Vean ustedes, y después continúa con las 7 dimensiones. En Paraguay fue donde en Paraguay, ¿verdad? Donde nos metimos a un lugar que él nos invitó, pasen para acá, y ahí estábamos comiendo y tomando refresco y comiendo algo, y él hablándonos
Él nos estaba hablando de todas estas experiencias que para él le han sido dolorosas. Triste ver la irreverencia del pueblo y que por la irreverencia, y en más de una ocasión, porque nos dijo después otra que también allí espantaron al Señor de ahí, de ese lugar. No se puede. Él espera que nosotros entendamos que estamos en el lugar santísimo y que allí es distinto. Estamos en un lugar donde estamos siendo preparados para la transformación y el rapto. Estamos en un lugar donde estamos siendo preparados para ver los muertos en Cristo resucitados y nosotros ser transformados. Esto no es juego, hermano, ni es tampoco una ilusión, como decía Pedro o Juan, o los dos. Creo que los dos hablaron de eso. Voy a leerles aquí para que más o menos tengamos que esto no es vamos a ver primero cómo fue que lo dijo Pedro. En el segundo libro de Pedro era, en el capítulo 1 del segundo libro de Pedro, dice así. Vamos a ver, de repente hay una palabra profética ahí, en ese lugar. De repente hay alguna palabra profética. Es en segunda de Pedro, les dije, capítulo 1. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo imaginaciones, cosas de fábulas, no. Nosotros no le hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estamos dándole a conocer a alguien que vimos con nuestros propios ojos, y como dijo Juan, que lo palpamos con nuestras manos. Eso debe estar en Juan 1. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, la oímos, que esos oídos de ellos la oyeron, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que no les estamos dando a conocer una cosa de fábula, de idea, sino algo que nosotros mismos presenciamos. Creo que es Juan, pero ¿en qué capítulo es? Debe ser en el capítulo 1, donde dice lo que era desde el principio. Primera epístola de Juan, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, vean ustedes cómo Él dice, nosotros no le estamos dando a conocer, los apóstoles, no le estamos dando a conocer una cosa imaginaria, una cosa, sino una cosa real. Y tú y yo, como parte del cuerpo místico de Cristo, tenemos que llegar a tener esa experiencia de tener esa comunión con Él y de tener... Él dice que nos preparemos para que veamos nuestra teofanía. Yo estoy orando para que Dios me ayude a poderla ver ahí cerquita y hablar a mi teofanía. Mira, necesito tal cosa. Entonces, es importante, no es una cuestión que usted que es religiosa, no, algo real donde usted palpe al Señor, donde usted sienta al Señor ahí a su lado, donde usted sienta esa bendición. Eso es lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo Juan. Nosotros no estamos dando a conocer una cosa imaginaria, estamos dando a conocer una cosa real, un hecho. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto la gloria de Dios, lo hemos visto resucitar, lo hemos visto subir en el cielo, lo hemos visto bendecirnos antes de ir, y Él está allí y nos bendice cada día. Cada día yo recibo bendiciones. Aquí estoy feliz y contento por saber que Él es una realidad. No es una imaginación, es una realidad. Y usted como creyente tiene también que transmitir esa realidad de lo que es el Señor con usted, con cada uno de nosotros. Me pasé un poquito más del tiempo, pero el otro pedacito se lo debo para cuando regrese. No sé cuándo, pero cuando el Señor me permita, tenemos que regresar acá para hacer algún trabajo aquí. Y entonces ya en ese tiempo le diré qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hermanos, estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido del Señor, todas las atenciones que hemos recibido acá del hermano Eduardo. Nos hemos sentido muy agradecidos. También de todas estas cocineras que tiene aquí, que decimos nosotros que es lo máximo ya de aquí para arriba, no hay más nada. Aquí decimos nosotros que hemos llegado al mero tope, porque hemos llegado aquí a lo máximo. Bueno, gracias a Dios por todas las atenciones, cariño, amor, aprecio con que nos han atendido. Mi deseo es que Dios les siga bendiciendo, que bendiga a todos estos hermanos que nos sirven de ayuda, que están ahí pendientes de nosotros, el hermano Noel, el hermano Francisco, ¿quiénes son los otros hermanos? ¿No? Olegario también lo vi por ahí de pasadita. Toda esa gente que con amor nos ayudan, el hermano Carlos Marcos que nos condujo, ¿cómo llaman? Todo eso, la bendición que tuvimos allí con la hermana Dorca, ver toda esa familia, mira hermano, esa familia de Dima y Carmen, de esa gente, todo el tiempo colaborando con nosotros en la obra misionera. Eso yo creo que yo nunca llegué a ver a Dima de León que no me dijo, aquí tiene hermano Miguel una ofrenda misionera. Y esta gente aprendieron del papá y de la mamá. Cuando vamos ahí, pues todito
toditos los hijos y los nietos y los que son casados con las nietas, todos están pendientes. Yo digo, qué bendición, aprendieron bien. Como nos contaba la hermana, que dice que ellos eran unos patojos, pero la hermana le decía al papá, váyase usted a evangelizar, yo me quedo aquí con estos patojos, y a uno lo ponía a hacer una cosa y otra cosa, y entonces a vender dulce, a vender cosas, y tenía, dice, su lugarcito donde la carpa, tenía lugarcito, la ofrenda misionera, tenía, dice, todos los días Dios le proveía un poquito para acá, un poquito para acá y un poquito para acá. Pasaban toda esa semana y un mes y 2 meses o 3 meses, y cuando veníamos ya Dios había multiplicado todo eso. Ven ustedes lo que es el deseo. Esa gente aprendieron bien de sus papás. Bueno, le agradecemos también a Dorca todo eso y a toda la familia y a todos los hermanos que con tanto cariño, siempre recuerdo también al hermano Armando, está acá con nosotros, Armando de Bendiciones. Yo le cambié a Armando Herrera por Armando Bendiciones. Pues que no se vaya, porque antes de irse quiero hablar contigo una palabrita. Entonces, él también ha sido una persona que ha estado pendiente todo el tiempo. Y le agradecemos de todo corazón con esa congregacioncita pequeñita. Pido a Dios que lo sane completamente, que Dios sane su cuerpo completamente, porque ese hombre ha pasado por muchas pruebas y luchas y accidentes. Yo creo que hasta camiones le han pasado por encima de autobuses, como una hermanita allá en Colombia que le pasó un autobús por encima, venía del mercado, y cuando la hermana para el autobús le pasó, bueno, el autobusero creyó que la había matado, pero cuando ella se levantó empezó a recoger sus tomates y, pero ¿cómo es posible? Se levantó a recoger, se sacudió recogiendo los tomates y las cosas que había comprado y echándolas en la bolsa. Y, oye, pero ¿cómo es posible? Esa señora tuvo como unos 8 o 10 accidentes antes de irse, pero yo decía, bueno, esto es algo increíble, esta viejita. El Señor la ayudaba, pero vean ustedes, Armando ha pasado por muchos accidentes, por muchos problemas, y ahí lo tenemos, de pie delante del Hijo del Hombre, reconociendo la venida del Señor con sus ángeles, con Moisés y Elías. Bueno, Dios te bendiga, Armando, grandemente. Dios les bendiga a todos los que hicieron el esfuerzo, los vencedores que están aquí. Que Dios me les bendiga, a los hermanos que han estado en la seguridad, que Dios les bendiga. Y que Dios les conceda a esta congregación las peticiones de su corazón. Y le conceda a Eduardo lo que está buscando. Nada es imposible, Eduardo, para Dios. Todo es posible. Así que crea. Para el que cree, todo le es posible. Vamos a dejar entonces con nosotros a nuestro apreciado hermano. Me disculpan los hermanos por haberlo tenido más tiempo del que debí, porque ya es tiempo de que estemos cada uno regrese a su casa con bien, que Dios le abra puertas y caminos para que lleguen a su casa bien, a glorificar al Señor, a orar al Señor y a servirle al Señor. Dios me les bendiga grandemente. Hermano Eduardo, por favor. Muchas gracias y gracias a Dios
Que la bendición del ungido José Benjamín Pérez repose sobre nuestras almas. Amén y amén.